Pues empiezo, nada, gracias por la invitación. Y bueno, el tema que me pidió Miguel Candel, que queríais que hablara de él, ¿no? Y diera unas pinceladas, es ética y política de la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, lo primero que hay que hacer antes de meternos a hablar de la ética y de la política de este tema es pues un poco delimitar qué se entiende o qué entendemos por inteligencia artificial, ¿no? Y quizás lo primero de todo que hay que hacer es salir al paso de pues algunas visiones de la misma apocalípticas, ¿no? Quizás el rey de las visiones apocalípticas sea el famoso escritor Yuval Noah Harari, el cual piensa que la inteligencia artificial destruirá la humanidad, ¿no? Si la inteligencia artificial se escapa de nuestro control, podríamos estar ante el final del Homo sapiens, ¿no? Esto no solo lo dice el historiador israelí, también hay algunos ingenieros que están de primera línea, como por ejemplo el premio Nobel, precisamente por sus aportaciones en inteligencia artificial, Geoffrey Hinton, el cual también sostiene en algún momento que ha sostenido que la inteligencia artificial puede llegar a acabar con la humanidad, ¿no? Y llega a sostener que las máquinas en algún momento tendrán sentimientos, se enamorarán. Incluso en algún programa ha llegado a sostener que ChatGPT o los modelos de lenguaje pueden tener ciertos destellos de conciencia, ¿no? Entonces ya ven ustedes que aquí pues las cuestiones filosóficas están servidas, ¿no? Donde tenemos desde los científicos, ingenieros, pero también historiadores y filósofos, ¿no? Que tienen una visión pues que prácticamente apocalíptica, ¿no? De la inteligencia artificial. También está por contra los que sostienen una visión tecnoutópica, ¿no? Pues, por ejemplo, uno de los primeros es el Klaus Schwab, ¿no? El que fue uno de los líderes del foro de Davos, el cual sostiene que la inteligencia artificial va a ser la cuarta revolución industrial, ¿no? Y un poco, pues, aventura cosas como las mismas que plantea el CEO de OpenAI, Sam Altman, ¿no? Que la inteligencia artificial hará que no tengamos que trabajar en el futuro y prácticamente nos pintan, pues, qué sé yo, el paraíso en la Tierra, ¿no? Bueno, entonces, entre estas dos posiciones, ¿no? Hay que tener en cuenta que ambas se mueven en lo que podríamos llamar como el momento nematológico, es decir, una especie de ideología que concibe la singularidad como una especie de fe religiosa. ¿Qué es esto de la singularidad? La singularidad es el punto en el cual la inteligencia de las máquinas se equiparará y a partir de ahí superará al intelecto humano, ¿no? Esta visión de la singularidad tecnológica, pues algunos la sostienen que no tardará mucho. Es decir, que es la creencia de que la inteligencia artificial superará a la inteligencia humana, pues prácticamente según Kurzweil para el año 2045, ¿no? Y entonces lo que tenemos es una especie de escatología de tintes apocalípticos, que es lo más habitual, aunque también está la otra visión. Algunos los que sostienen son los tecnoutópicos, ¿no? Donde pues se da pie a cualquier tipo de ideología muy relacionada casi con la ciencia ficción, ¿no? Piensen ustedes en Terminator o en la película Her, ¿no? Y aquí también entra todo lo que tiene que ver con el transhumanismo. Bueno, lo que hay que decir es que esto es un mito, ¿no? Esto está funcionando, es lo que Gustavo Bueno llamaba una idea aureolar, ¿no? ¿Por qué llamaba a esta idea una idea aureolar, ¿no? Era muy bonito porque Bueno decía que, por ejemplo, vemos un cuadro en el Prado de Santo Domingo, ¿no? Y le están pintando durante su vida ya con el halo de santo, ¿no? Y claro, decía, bueno, eso es un anacronismo, ¿no? Porque hasta que no muera no será santo, ¿no? En ese momento no se sabía que él era santo, ¿no? Pues algo parecido sucede aquí donde parece como que estas personas ya creen, ya parece que han visto la singularidad, ¿no? Y que precisamente todo lo que va pasando lo interpretan desde ese momento de la singularidad, ¿no? A la manera como en los cuadros que vemos, por ejemplo, de la vida de un santo, ya le pintan con la aureola de santo, ¿no? Y todo se interpreta como que son ya pasos hacia la santidad, ¿no? Cuando, bueno, lo de la santidad estaría por ver, ¿no? Pues algo parecido sucede aquí, ¿no? La singularidad es algo que habrá que ver si se da o no, ¿no? Esta visión es una idea, ya digo, aureolar, ¿no? Un futuro inexistente que se utiliza para explicar el presente, ¿no? Y que más bien parece una especie de fe religiosa
pues en el advenimiento de una especie de superinteligencia divina. Entonces, lo primero que hay que hacer es que estoy, por así decir, delimitando lo que no es la inteligencia artificial. Eso no quiere decir que no haya que preocuparse por la inteligencia artificial, ¿no? Pero de lo que nos tenemos que preocupar, más que de Skynet, que era, si recuerdan, el malo de Terminator, ¿no? El robot que quería acabar con la humanidad, o de Rachel, que es ese asistente que en la película Her, pues tiene ese, del cual se enamora el protagonista, que si no recuerdo mal es Joaquin Phoenix, hasta que descubre que ese asistente virtual no solamente le tiene a él de novio, sino que tiene del orden de 18.000 novios más, ¿no? Pues sino que el verdadero problema es estos aparatitos que ya están en nuestro alrededor, ¿no? Como por ejemplo estos, los aspiradores con inteligencia artificial, como Rumba. Pues ¿por qué? Pues por el uso que hacen de los datos, ¿no? Pues por ejemplo hacen estos aparatitos al funcionar van mapeando nuestras casas, ¿no? Y entonces estos datos los envían a la compañía que puede venderlos a tercero con fines de marketing y publicitarios, ¿no? Y esto ya sí que es un verdadero problema, ¿no? El uso que la inteligencia artificial hace de nuestros datos personales, como puede ser la disposición de nuestras casas, ¿no? De nuestros muebles en las casas. Entonces, lo que habría que hacer como herramienta de análisis es una especie de disociación de ideas, ¿no? Disociar por un lado lo que se llamaría el momento nematológico, es decir, lo que es la nieve ideológica, los mitos, la ciencia ficción, de lo que son los contenidos efectivos, ¿no? Los algoritmos, el funcionamiento real, que eso sería el momento tecnológico, ¿no? Y entonces, para comprender correctamente la inteligencia artificial, es necesario disociar estos dos momentos, ¿no? Y el peligro reside en la filosofía espontánea de los ingenieros, ¿no? De los tecnólogos, ¿no? Que muchas veces proyectan cualidades humanas, como la conciencia o la voluntad, sobre estas herramientas que son herramientas meramente estadísticas. Echemos un vistazo, ¿no? Un breve vistazo a lo que sería la historia de la inteligencia artificial, ¿no? Un poco pues para ver dónde estamos, ¿no? Bueno, el rótulo inteligencia artificial nace de la mano del matemático John McCarthy en 1955-1956, en torno a la conferencia de Dartmouth, ¿no? En Occidente, el momento en el cual la inteligencia artificial, por así decir, volvió a focalizar la atención fue en 1997, ¿no? Cuando Deep Blue venció a Kasparov, ¿no? Aunque hay que decir que IBM en aquel momento no era la moderna inteligencia artificial, la que ahora estamos acostumbrados a manejar, sino que seguía siendo la vieja y buena inteligencia artificial basada en la lógica, ¿no? Pero eso ya llamó la atención sobre lo que iba a pasar, ¿no? Y es que en las primeras 2 décadas del siglo XXI lo que ha habido es lo siguiente, ha habido una especie, un cambio. No es un salto mágico, no ha sido tanto un salto cualitativo cuanto un salto cuantitativo. Por un lado, los ordenadores tienen cada vez más capacidad en cómputo. Y por otro lado, ha sido capaz de acceder estos ordenadores y los algoritmos a un volumen masivo de datos, que es el que proporciona que el famoso Big Data que está disponible en Internet. Esto, el aumento en la capacidad de computación y el acceso a una cantidad ingente de datos, es lo que ha permitido que los algoritmos del machine learning, del aprendizaje automático, funcionen y lo hagan tan bien. Es una especie de estadística, por así decir, con esteroides, ¿no? Y esto es lo que ha llevado al desarrollo de las redes neuronales y de, por ejemplo, de la inteligencia artificial generativa, a la que a día de hoy todos estamos acostumbrados, ¿no? Pues ChatGPT, Gemini, Claude, etcétera, ¿no? En el caso de Oriente, y esto ya lo aviso porque tendrá sus implicaciones cuando nos sumerjamos en la última parte, en las cuestiones de geopolítica, la llamada de atención para China ha sido más reciente. Ha sido en torno a 2017, ¿no? Es cuando el campeón mundial de Go fue derrotado por AlphaGo, el programa diseñado por Google para jugar a este juego tan popular en Extremo Oriente, ¿no? Esa imagen del campeón chino, si no recuerdo mal, se llamaba Ke Jie, derrumbado sobre el tablero llorando, fue algo que conmocionó a China, ¿no? Y de hecho, inmediatamente el Partido Comunista Chino se puso las pilas, estableció unas estrategias y la idea de China es ser líder en inteligencia artificial en la década de 2030, ¿no? Y aquí la diferencia es que mientras que Deep Blue, el programa que ganó a Kasparov, era la vieja inteligencia artificial simbólica, la que había arrancado en los años 50 del siglo pasado, la que derrotó al campeón chino jugando al Go es ya un programa, es una red neuronal que ya está basada
el machine learning y el deep learning, ¿no? En el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo, es decir, la inteligencia artificial nueva, ¿no? La que se ha desarrollado en las 2 últimas décadas, ¿no? Esto es una especie de línea de tiempo para que veamos un poco dónde estamos, ¿no? Y cómo, en qué momento, por así decir, se ha focalizado la atención en la inteligencia artificial en Occidente, pero también en Extremo Oriente. Ahora bien, ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, una definición sin adherencias metafísicas es la siguiente, ¿no? Que yo he propuesto en alguna ocasión, ¿no? La inteligencia artificial es una tecnología cuya finalidad es diseñar y construir artefactos, programas o máquinas, ¿no? Es decir, cuando digo programas me refiero a software, cuando digo máquinas pueden ser robots, ¿no? Que pueden tener o no forma humana. Y de lo que se trata en la inteligencia artificial es de que estos artefactos realicen determinadas tareas con mayor eficacia y eficiencia que los humanos, pero con la siguiente característica específica, ¿no? Sin la supervisión constante del usuario. Es decir, se trata de que la tarea esté automatizada, es decir, que no, el ser humano no tenga que estar controlándola todo el momento, ¿no? En todo momento, en todo segundo. Es decir, se trata de poder delegar el control en estas inteligencias artificiales, ¿no? Esta es una definición aséptica, ¿no? Evitando otro tipo de definiciones, ¿no? Y la medida de dónde estamos nos las dan 2 distinciones que se suelen hacer al hablar de la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial realmente existente, la que tenemos a día de hoy, es una inteligencia artificial débil y específica, ¿no? Y el mito de la inteligencia artificial reside en creer que estamos en vías de construir una inteligencia artificial fuerte y general, que es lo que tiene que ver con la singularidad tecnológica que les he mencionado al comienzo. Me detengo en explicar estos conceptos, ¿no? ¿Qué quiere decir la diferencia entre débil y fuerte y entre específica y general, ¿no? Para que se comprenda muy bien dónde estamos y dónde no estamos, ¿no? La inteligencia artificial débil es simplemente que las redes neuronales, de las que todos hemos oído hablar, a poco que hayamos pues, leído sobre cuestiones de inteligencia artificial, explotan una cierta analogía con el cerebro humano, ¿no? Una cierta arquitectura similar. Pero ojo, una red neuronal artificial no es lo mismo que nuestro cerebro, es decir, que una red neuronal biológica. Hay una cierta similitud en la arquitectura, pero todo lo demás son diferencias, ¿no? Esto es importante porque mucha gente piensa que estamos en una especie de inteligencia artificial fuerte, donde cree ya que las redes neuronales que, por ejemplo, están debajo de ChatGPT, pues son una especie de mentes pensantes. Alto ahí. No, no, no. La inteligencia artificial se usa ciertas analogías con la mente humana, pero ni mucho menos es una especie de cerebro pensante. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cuál es la diferencia entre la inteligencia artificial específica, que es la que a día de hoy tenemos, y la general? Pues que la inteligencia artificial es muy buena realizando de una manera, ya digo, eficaz y eficiente ciertas tareas, pero que tienen que estar muy acotadas. Quiero decir, AlphaGo, por ejemplo, era muy bueno jugando al Go. Deep Blue era muy bueno jugando al ajedrez, pero a AlphaGo no se le puede pedir, por ejemplo, que juegue al ajedrez. O a Deep Blue no se le puede pedir que juegue a las damas. Quiero decir que los sistemas dotados de inteligencia artificial son muy buenos realizando una serie de tareas, muchas veces varias, son los llamados multitarea, pero no tienen una inteligencia artificial general como tenemos los seres humanos. Una inteligencia como la nuestra, que es versátil, que es flexible y que nos permite realizar un montón de tareas, incluso algunas para las que no hemos estado nunca entrenados, cosa que no es pensable, ¿no? En la inteligencia artificial, en los sistemas con inteligencia artificial, que les cuesta mucho transferir el conocimiento, ¿no? Es decir, le puedes enseñar, entrenar a jugar a un juego, luego le enseñas otro juego parecido y le cuesta mucho transferir un conocimiento de una parte a otra. Y entonces, para acabar de fijar un poco las ideas relativas a qué es y qué no es la inteligencia artificial, nos deberemos preguntar si ChatGPT es realmente inteligente, ¿no? Y la respuesta que doy es taxativa, ¿no? Los grandes modelos de lenguaje carecen de comprensión, no contienen, pese a lo que digan los ingenieros de OpenAI, un modelo del mundo, ya que solo analizan la concatenación entre palabras, es decir, la sintaxis, no su significado ni su referencia, es decir, lo que tiene que ver con la semántica. Me detengo en explicar esto porque es la idea clave, ¿no? Lo que quiero, por así decir, es abrir la caja negra de los grandes modelos de lenguaje para que puedan ustedes comprender un poco cómo funcionan, que es una manera muy original, pero que siendo muy original es estadística, no es otra cosa.
Vamos a ver. En ChatGPT y los grandes modelos de lenguaje, cada palabra está vinculada a otra palabra por la frecuencia con que aparecen juntas. Es decir, y no como en el lenguaje humano porque las palabras estén vinculadas a los objetos. Quiero decir, nosotros cuando aprendemos la palabra mesa de pequeños, la palabra mesa va ligada a las mesas que, por ejemplo, hemos visto y tocado, ¿no? Por lo cuanto, la palabra mesa, ese literal, ese significante, va inmediatamente ligado, arrastra a las cosas, ¿no? A este objeto corpóreo que tengo delante de mí, que puedo moverlo, etcétera. Pero no es así como funcionan los grandes modelos de lenguaje. Los grandes modelos de lenguaje son entrenados con montones de textos digitalizados, libros, artículos, etcétera. Y allí ellos van detectando la palabra mesa en un montón de pasajes, ¿no? de textos, ¿no? Y lo que van viendo es la frecuencia con que esa palabra aparece relacionada con otras palabras, ¿no? Y van relacionando esa palabra no con las mesas reales como hacemos nosotros, sino con que, pues por ejemplo, con que la palabra mesa en los textos de entrenamiento en español siempre va precedida de la. Y entonces ya correlacionan que mesa debe aparecer al lado después de la, del artículo. También en el entrenamiento van a inferir un patrón, que mesa aparece muchas veces en muchos textos de entrenamiento cerca de silla, de mueble, de restaurante. Es decir, lo que van haciendo es una especie de mapa con las palabras. Enseguida les pondré una imagen, ¿no? Bueno, se la pongo ya y ahora retrocedo. Esto es, por ejemplo, cómo funcionan a la hora de crear un mapa de palabras. Es lo que se llama, el método estadístico es el word to vec, ¿no? El palabras a vectores. ¿No? Lo que se hace es transformar cada palabra en un vector, en una especie de espacio geométrico, donde los vectores, los puntos, aparecen cerca de palabras con las que en los textos de entrenamiento esas palabras suelen aparecer cerca. Aquí, como por ejemplo lo he puesto, aparecen palabras de animales, siempre aparecen cercas unas de otras. Palabras que tienen que ver con frutas, aparecen unas cerca de otras. ¿Cómo se soluciona el problema de la sinonimia? Pues miren, este es un ejemplo muy bonito. La palabra banco en unos textos aparecerá cerca de la palabra caja de ahorros, ¿no? Si por ejemplo estamos pensando en el Banco Santander. Pero la palabra banco en otros textos aparecerá cerca de silla, cuando es un banco para sentarse. Para que ustedes lo entiendan, lo que hace es situarlo como puntos en un espacio geométrico de tal manera que en una dimensión la palabra banco aparece cerca de silla y en otra dimensión aparece cerca de caja de ahorros. Así es como se traduce en un espacio geométrico con muchas dimensiones la sinonimia, ¿no? Los problemas que tienen que ver con las familias de palabras, ¿no? Con las constelaciones de palabras, ¿no? Se trata de traducir todo a un espacio geométrico. ¿Y entonces qué pasa? Que cuando tú, por ejemplo, le pones una frase a ChatGPT, lo que ChatGPT o cualquier modelo de lenguaje se va preguntando es, ¿cuál es la palabra siguiente con la que tengo que completar? Si, por ejemplo, le ponemos la mejor cosa sobre la inteligencia artificial es su habilidad para, pues a partir de los textos de entrenamiento, él había visto que sentencias iguales o muy parecidas han aparecido muchas veces. Y que la palabra que suele decir, suele seguir es, a lo mejor en los textos, a base del entrenamiento, tiene, pues que la palabra que más veces suele seguir es aprender, con el 4,5% de apariciones en los textos de entrenamiento. Otras veces es predecir, otras veces es hacer, comprender, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Que tiene, por así decir, elige muchas veces entre las palabras que tengan mayor frecuencia. Aquí lo original de los ingenieros de OpenAI es que es lo que le da ese toque que muchas veces nos parece humano, es que no siempre elige la palabra que tenga mayor frecuencia, ¿no? Porque entonces el texto sería, por así decir, muy plano. Hay veces que elige una palabra que tiene una frecuencia un poquito menor y eso le da ese toque de originalidad. Pero lo que ya quiero que vean es eso, ¿no? Que mientras que en el lenguaje humano eh, se da una circularidad palabra-cuerpo, por la que las palabras, por así decir, arrastran a las cosas, ¿no? En ChatGPT, en los modelos de lenguaje, Gemini, Claude, las palabras se vinculan a otras palabras en función de la frecuencia con que aparecen concatenadas o cerca, ¿no? De tal manera que lo que tenemos es una especie de lenguaje máquina desencarnado, ¿no? Entonces, estos modelos no entienden. Para ellos, mesa no es un objeto corpóreo como el que tenemos delante de mí, delante mía. Para ellos, mesa no es más que una cadena MESA que aparece cerca de otras cadenas como SILLA
o LA, o restaurante, o banco, etcétera, ¿no? Para ellos no es más que un literal que aparece cerca de otro literal porque en los textos de entrenamiento ha detectado que esas palabras aparecen próximas. Simplemente es eso, es decir, estos modelos no analizan la semántica, el significado, no entienden lo que es una mesa, simplemente analizan la sintaxis, cómo unas palabras aparecen concatenadas con otras. Bien, entonces, dicho esto, ¿no? A ver si quiere pasar. Aquí está. Pues lo que tenemos son lo que se llama habitualmente, por usar una metáfora que usa una lingüística de Emily Bender, loros estocásticos, ¿no? Son especie de, nos repiten palabras, a todo lo que le preguntemos nos contestan, no, pero ya digo, los grandes modelos de lenguaje no entienden. Lo que simplemente hacen es calcular la probabilidad estadística de la siguiente palabra, ¿no? Analizan la sintaxis, el orden de las palabras, ¿no? Pero carecen de significado, ¿no? Y su compromiso simplemente no es con la verdad, porque ellos no saben cómo es el mundo, sino simplemente con respetar, por así decir, que ir construyendo frases que respeten pues la probabilidad, la frecuencia de lo que se espera con respecto a los textos de entrenamiento, ¿no? Es decir, sintaxis sin semántica, ¿no? Esta es la clave del asunto. Y entonces, aquí el argumento fundamental es que de la inteligencia artificial es el argumento del cuerpo, ¿no? Y es que sin carne, por así decir, no hay comprensión, ¿no? Es como decía Gustavo Bueno en un texto del año 96, decía, por mucho que un ordenador resuelva problemas algebraicos o incluso añadía, mantenga conversaciones, no dice, no podrá ser considerado como una persona humana, dice, y decía, añadía, no porque carezca de mente o de alma, ni mucho menos, es simplemente porque carece de cuerpo humano. Es decir, la inteligencia no es un software desencarnado, ¿no? Como muchas veces algunos piensan, ¿no? Sino que requiere del cuerpo, ¿no? Es lo que muchas veces los antropólogos nos han dado a entender, ¿no? En la evolución humana, antes del Homo sapiens fue el Homo faber y el Homo habilis, es decir, el que con sus manos era capaz de construir. Es decir, la inteligencia va ligada muchas veces a manipular, a manejar las cosas, ¿no? El sujeto corpóreo, de hecho, adquiere el sentido común manipulando objetos físicos, no procesando datos, ¿no? De tal manera que sin cuerpo, la inteligencia artificial no entiende el significado de las palabras, ¿no? Ni va a entender nunca la relación entre causa-efecto. Simplemente lo que entiende son correlaciones estadísticas extraídas a través de los patrones que ha inferido de los textos de entrenamiento. Y entonces la inteligencia artificial a día de hoy, tal y como la tenemos, pues es básicamente una especie de Don Quijote, ¿no? Igual que Don Quijote creía que podía salir al mundo simplemente con lo que sabía de los libros de caballería, ¿no? Hay mucha gente que cree, por así decir, que la inteligencia artificial de nuestro tiempo es a base de los textos de entrenamiento con lo que les han suministrado ser capaz de comprender todo. Y alto ahí, no todo está en los libros, ¿no? Pese a lo que decía, si recuerdan aquella cancioncita del programa de Sánchez Dragó de todo está en los libros, ¿no? Que comenzaba siempre con la melodía, todo está en los libros, todo está en los libros, ¿no? Bueno, pues no todo está en los libros, ¿no? El conocimiento humano no se reduce solo a los libros, ¿no? Y lo que hay que evitar ser es, como muchas veces digo, ser vizcaínos, ¿no? Si ustedes recuerdan, en el Quijote, el único al que derrota a Don Quijote es el vizcaíno, porque el vizcaíno es el único personaje de la novela que se cree verdaderamente que Don Quijote es un caballero andante, ¿no? Pues lo que nosotros tenemos que evitar es ser vizcaínos, ¿no? Es decir, no creernos efectivamente que la inteligencia artificial es inteligente. Y con esto ya, armados con esto, es cuando nos podemos meter a ver ya de ética de la inteligencia artificial, ¿no? Y claro, cuando se habla de ética de la inteligencia artificial en documentos, suele haber una confusión total de escalas, ¿no? Y aquí es preciso distinguir, por así decir, tres clases de planos y tres clases de normas, ¿no? Para poder distinguir bien lo que son problemas éticos de la inteligencia artificial, de lo que son problemas morales y de lo que son problemas políticos, ¿no? La ética tiene que ver con el individuo. La moral tiene que ver con mos moris, que es costumbre, con el grupo. Y la política ya tiene que ver con la polis, es decir, con la sociedad, con el Estado, ¿no? Y entonces lo que hay que tener en cuenta es que hay tres planos que hay que diferenciar muy bien, ¿no? Y esto es algo en lo que Bueno hacía siempre mucho hincapié frente a la confusión que suele haber, que muchas veces se dice, ética es la reflexión sobre la moral, ¿no? Y en ética son expertos los profesores de filosofía. Y la moral, todos en el fondo somos agentes morales, ¿no? Bueno, alto ahí, vamos a distinguir un poquito más, ¿no? Y la distinción es que la ética tiene que ver con ethos, ¿no? Que es el individuo,
la moral con la costumbre, que son los grupos, y la política con los estados, ¿no? Entonces, quiero que ustedes tengan en mente, a la hora de distinguir los problemas de la inteligencia artificial, estas tres escalas, ¿no? La escala del individuo, la escala de los grupos y la escala de los estados, ¿no? Porque los problemas son muy distintos en cada uno de estos planos. Vamos a irlo viendo. Claro, y lo primero es que cuando uno se sumerge en estos temas de la ética de la inteligencia artificial, pues hay que salir al paso de la siguiente pregunta, ¿no? Una primera pregunta que se suele hacer es decir, ¿son los algoritmos o los robots sujetos éticos? Y para algunos ingenieros, científicos y filósofos la respuesta es que sí. Y te dicen que sí, que es que son agentes éticos capaces de obrar bien o mal. Y entonces cuando les preguntas o cuando intentas leer por qué argumentos dan para defender que son agentes éticos capaces de obrar bien o mal, pues suelen ser dos tipos de argumentos. Uno te dicen porque son inteligentes. Bueno, espero haberles mostrado que la inteligencia de la inteligencia artificial hay que matizarla mucho, ¿no? Otro argumento que suelen dar es el que son sintientes, que sienten, que ya sienten, ¿no? Esto de que ya sienten puede parecer una extravagancia, pero fíjense, por ejemplo, recuerdo que hace unos años Google despidió a este ingeniero, Boyd Lemoine, el cual se fue de la empresa publicando esta conversación con un modelo de lenguaje llamado Lambda, donde este modelo de lenguaje venía a decir que se sentía como una persona y que encima era kantiano, ¿no? Lo cual ya tiene bemoles, ¿no? Que encima el chatbot resulta que sea kantiano, ¿no? Entonces, fíjense cómo hay ingenieros que efectivamente creen que los chatbots, por así decir, son seres capaces de comportamiento ético, ¿no? La cosa llega a que, pues, incluso hay algunos tipos de asociaciones, como esta que les he puesto en pantalla, que son gente por el tratamiento ético de los aprendices por refuerzo, ¿no? Y dentro de los aprendices por refuerzo entran los algoritmos, ¿no? Porque creen que como nosotros compartimos con la inteligencia artificial ser sujetos que aprendemos por refuerzo, ¿no? Pues el conductismo, básicamente, ¿no? Es decir, premios y castigos, ¿no? Y como lo mismo es un método de programación en inteligencia artificial, pues a estos sujetos nos tienen que tratar de manera moral, ¿no? De hecho, incluso hay una antropóloga canadiense, Catherine Richardson, que sostiene que, por ejemplo, hay que prohibir los robots sexuales, ¿no? Porque es una continuación del machismo por otros medios, ¿no? Y de la explotación sexual, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo está el patio, ¿no? La cantidad de confusión que hay en la mente de algunos, ¿no? ¿Por qué? Vamos a ver. Aquí la cosa está clave. Una cosa es la mímica, la apariencia, es decir, cuando, por ejemplo, los chatbots están programados para decirnos, incluso se les puede programar con una cálida voz para que nos respondan, ¿no? Pero eso no es más que apariencia, mímica, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo. Si ustedes recuerdan las antiguas máquinas de tabaco, cuando uno compraba una cajetilla, ¿qué te decía la máquina de tabaco? Su tabaco, gracias. Y a que a ninguno de nosotros se nos ocurrió decir, ay, qué maja, oye, qué bien educada, ¿no? Qué bien han educado. ¿Por qué? Porque sabíamos simplemente que es que está programada, diseñada para ello, ¿no? Pues algo similar ocurre con ChatGPT, que si recuerdan siempre cuando le decimos que se ha equivocado nos dice, ay, perdona, o te da las gracias, etcétera. Eso no es más que mímica, apariencia, ¿no? Entonces, ¿son los algoritmos o los robots sujetos éticos? Desde mis coordenadas, que ya son pues, las del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, los sistemas con inteligencia artificial no constituyen agentes ni pacientes éticos, ¿no? Es decir, y aquí es la clave, ¿no? Porque es que muchas veces he llegado a pensar que esto de convencernos de que los sistemas con inteligencia artificial son agentes éticos es una manera, es una maniobra orquestada por las grandes tecnológicas para escurrir el bulto y quitarse responsabilidad, ¿no? Porque si algo sale mal, el culpable no será el ingeniero, sino que será la propia máquina. Oye, es que se ha comportado mal, ¿no? Y entonces hay que pedirle responsabilidad al propio sistema. No, no, oye, no. Hay que pedirle responsabilidad al ingeniero que ha diseñado y fabricado el sistema, que sois vosotros, ¿no? Entonces, yo muchas veces llego a pensar que estos son cortinas de humo para, por así decir, escurrir la responsabilidad por estos temas, ¿no? Y entonces, las inteligencias artificiales solo entran en el campo de la ética, de la moral o de la política cuando consideramos no la relación del hombre con la máquina, sino las relaciones mediadas por las máquinas de unos hombres con otros hombres. Es decir, serán
la ética, la moral o la política de la inteligencia artificial tendrá que ver cuando tenemos a individuos que se relacionan a través de máquinas, ética de la IA, grupos que se relacionan a través de máquinas, moral de la inteligencia artificial, estados que se relacionan a través de máquinas, política de la inteligencia artificial. ¿Y cuáles son esos problemas, ¿no?, que plantea? Pues les he dado color para que vean ustedes cómo muchas veces se meten todos en el mismo saco, pero es pertinente distinguir esos tres planos de análisis, el plano ético, el moral y el político. El primero de todos, y este es un problema ético porque nos afecta en cuanto a individuos, es el de la invasión de la privacidad, ¿no? El uso que estas aplicaciones hacen de nuestros datos, ¿no? Y que es fundamental controlarlo, ¿no? Un segundo problema que ya afecta a los grupos es el sesgo en los datos o en los algoritmos. Pongo un ejemplo, ¿no? En Estados Unidos se usan determinados sistemas para decidir si se le da o no la condicional a un puesto. Claro, esos algoritmos que deciden si a un puesto se le da o no la condicional están entrenados con un histórico de datos que muestra un sesgo. ¿Cuál es ese sesgo? Pues que los puestos que son negros o hispanos, en el histórico de datos tienden a reincidir mientras tienen la condicional. Por lo tanto, cuando se le presenta al algoritmo un nuevo caso y ese nuevo caso es un puesto, es un reo que es negro o es hispano, el algoritmo tiende a no conceder la condicional. Pero claro, eso es tremendamente injusto, porque es un sesgo por pertenencia a un grupo, ¿no? Y este es un ejemplo, ¿no?, del sesgo en los datos o los algoritmos, cómo puede tener implicaciones morales de primer orden, ¿no? Como por pertenecer a un grupo te están, por así decir, discriminando, ¿no? Esto sería un ejemplo de dilema moral. Luego tenemos un problema que ya nos afecta pues, a varias escalas. Aquí voy a subrayarlo desde el punto de vista ético, y es el de la explicabilidad de las cajas negras. Y es que las redes neuronales son cajas negras. Realizan tal cantidad de operaciones matemáticas cruzadas que resulta muy complicado saber por qué han tomado la decisión que toman. Y entonces puede llegar el caso de que uno de nosotros vaya al médico y con el uso cada vez mayor que se da de la inteligencia artificial en el médico nos diga, mire, le he hecho unos análisis, unas pruebas radiológicas, las he metido en el sistema de inteligencia artificial y el sistema me dice que tiene usted esta enfermedad. Pero yo no soy capaz de explicarle por qué la tiene. Pero oiga, esté usted tranquilo, porque el sistema está entrenado con millones de datos y tiene una tasa de acierto muy alta. ¿Nos quedaríamos tranquilos cuando un médico humano no es capaz de explicarnos por qué tenemos cierta enfermedad y la única explicación es porque estadísticamente parece que tenemos esa marca, esa probabilidad, ese patrón, ¿no? Esto verdaderamente es un problema, ¿no? El de que estas máquinas muchas veces no se sabe por qué toman la decisión que toman, ¿no? Son opacas. Y esto es un verdadero problema, pues sobre todo, por ejemplo, en ese tipo de cuestiones relacionadas con la medicina. Y luego ya una serie de problemas que tienen que ver con los grupos, pero también nos meten de lleno en las cuestiones que tienen que ver con los estados. Unos son lo que se suelen llamar las fake news, ¿no? Que con IA se pueden generar noticias falsas, ¿no? Yo más que por no usar el anglicismo prefiero decir nuevas mentirosas, ¿no? Es un término que un amigo, Iván Vélez, encontró en unos archivos, en unas cartas que envían a Felipe III, contándole cómo los ingleses han dicho que las Filipinas habían caído y se habían conquistado las Filipinas, ¿no? Y desde el secretario del rey despacha diciendo que eso es una nueva mentirosa, ¿no? Y me parece que es un término muy bonito para evitar decir, pues, fake news, ¿no? Son nuevas mentirosas, ¿no? Son ejemplos, ¿no?, de cómo se puede crear, pues podemos ver a determinados políticos. Quizás uno de los primeros, si recuerdan, es aquella foto del Papa Francisco con una especie de anorak blanco, ¿no?, que parecía totalmente real, ¿no? Pues esto es un verdadero problema, ¿no? Cómo distinguir lo que es real de lo que es mera apariencia, ¿no? Otro problema político de primer orden es el que tiene que ver con el desempleo, ¿no? Los cambios que va a suponer en el mercado laboral. Ya lo estamos viendo, ¿no? Y lo más curioso es que a lo que más está afectando es a la gente que trabaja con qué. Pues delante de un ordenador. Diseñadores gráficos, periodistas, ¿no? Es decir, para hacer una columna de periódico muchas veces no hace falta tener un gran dominio literario, ¿no? De tal manera que está sucediendo que muchas redacciones
de periódicos donde antes tenían 8 redactores, dejan a uno con apoyo de ChatGPT, el cual le mete cuatro datos y ya redacta el cuerpo de la noticia el sistema, ¿no? Eso, por un lado. Otros problemas políticos que también habría que reseñalar son el impacto ecológico, ¿no? La inteligencia artificial, aunque parezca que está flotando ahí en el metaverso, es algo muy físico, es algo muy material, que consume grandes cantidades de energía y de agua. Y eso tiene un impacto ecológico y en los recursos muy importante. Y otro problema es el que ya nos va a meter de lleno en la política, que es el que tiene que ver, pues, por ejemplo, con las aplicaciones militares, ¿no? Todos sabemos que, por ejemplo, en las operaciones de Estados Unidos relacionadas con la captura de Maduro en Venezuela se ha usado inteligencia artificial, ante Anthropic, para la toma de decisiones, ¿no? Israel, para seleccionar objetivos, usa inteligencia artificial, la Vender, ¿no? Y en el caso de Irán, el descabezamiento de la cúpula iraní tuvo que ver con un análisis, no solamente con hackear las cámaras de tráfico, sino con usar inteligencia artificial para ir correlacionando datos. ¿Y qué correlacionaron? Mediante imágenes de satélite, ¿no? Pues correlacionaron lo siguiente. Ya que no tenían casi fotos de lo que era la cúpula porque no se dejaban ver, a los que sí que podían ver eran a los conductores. Y entonces, lo que pudieron averiguar es que cuando todos los conductores de los coches particulares pues, y escoltas estaban juntos, es que la cúpula estaba junta, ¿no? Entonces, mediante un análisis de esas correlaciones, pudieron decidir el objetivo, ¿no? Eh, el uso de la inteligencia artificial militar no es nuevo. Hay que recordar que los primeros que ponen dinero para el desarrollo de la inteligencia artificial en Estados Unidos son el proyecto ARPA, los años 50, 60. ¿Por qué? Porque en la plena Guerra Fría interesaba mucho desarrollar la inteligencia artificial. Pues ¿para qué? Básicamente dos cosas. Primero, el pinchar teléfonos, es decir, de espías soviéticos, que la inteligencia artificial pudiera, sin necesidad de estar escuchando las 24 horas del día, traducir lo que se comenta, ser capaz de traducirlo, ¿no? Y escribirlo, ¿no? El problema es que eso en la época era un problema inabordable. A día de hoy eso es prácticamente, se puede hacer sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, y bueno, y también no está de más recordar que el desarrollo de Internet pues también tiene que ver con estas investigaciones en el ámbito militar, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial impacta de lleno, ya digo, en todo este tipo de cuestiones que tienen que ver con los estados también desde el punto de vista militar. Y esto es lo que ha hecho que los diferentes estados hayan ido tomando diferentes estrategias, ¿no? El primer país en tomar una estrategia fue Canadá y muy pronto China, ¿no? Estados Unidos tardó un poco más, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, lo que tiene que ver, mientras que China tiene una regulación muy férrea, o sea, el Partido Comunista Chino tiene respecto a la inteligencia artificial una regulación tremendamente férrea, en Estados Unidos no hay una regulación excesivamente estricta a nivel federal, aunque luego cada estado tiene la suya, ¿no? Y ahí hay algunos estados que han copiado la legislación europea. En el caso de Europa, se aprobó la ley de inteligencia artificial y se ha ido poniendo en práctica a partir del año pasado y se va implementando en pasos sucesivos y tiene un enfoque, por así decir, ex ante, ¿no? Por riesgos, ¿no? Se definen determinados usos de la inteligencia artificial que tienen riesgos y se le ponen límites y a otros no tantos, ¿no? Entonces tiene como va escalonada, ¿no? Es cierto que, pues, por ejemplo, la administración Trump y las grandes tecnológicas que le apoyan, pues han planteado que para continuar el apoyo a la guerra de Ucrania, que había que rebajar en algún momento las exigencias de esa ley, ¿no? Es decir, que el apoyo de Estados Unidos, pues por ejemplo, para mantener la guerra en Ucrania y tener ahí pues parada a Rusia, por así decir, atada, pues pasaba porque se dejara acampar a sus anchas a las grandes tecnológicas norteamericanas en Europa, ¿no? Entonces ahí hay un tira y afloja, ¿no? Con la Comisión Europea, ¿no? Lo que los marcos normativos europeos se ha contratado a filósofos, estoy pensando, pues, por ejemplo, en Luciano Floridi o en Mark Zuckerberg, y el problema es que cuando uno lee los informes, muchas veces hay una confusión de planos, esa confusión que le he señalado yo en que hay que distinguir entre ética, moral y política, pues no se distingue, ¿no? Y eso hace que muchas veces los principios éticos que se planteen, pues choquen unos con otros, ¿no? Y en Europa, quizás la sensación que una veces da es la siguiente, ¿no? Que eh, se puede decir,
es una caricatura, pero tiene su fulcro de verdad lo siguiente, y es que Estados Unidos ha creado la inteligencia artificial. China la está copiando, ¿no? Y lo hemos visto, pues, por ejemplo, con DeepSeek, ¿no? Cuando salió hace unos meses, ¿no? Y por cierto, uno de los líderes de la empresa de DeepSeek es miembro del Partido Comunista Chino, ¿no? Y lo que nos limitamos en Europa es a regularla, ¿no? Porque no estamos en condiciones de competir en el desarrollo ni con Estados Unidos ni con China, ¿no? No niego yo que esta regulación tenga su funcionalidad, ¿no? Y la funcionalidad que puede tener es, por así decir, poner límites a las injerencias de estas grandes tecnológicas, ¿no? El problema es ver cómo nos vamos a ver envueltos en esta especie de geopolítica de la IA, ¿no? Porque no es solamente que choquen China con Estados Unidos, ¿no? Sino que lo que tienen detrás Estados Unidos son a sus grandes tecnológicas, igual que China tiene también a sus grandes tecnológicas detrás, ¿no? Y como unas con otras, pues ahí chocan, ¿no? Y el problema político es quién controla a quién, ¿no? Es decir, muchas veces ya he dicho que debatir sobre los derechos de los robots o si los robots son sujetos éticos, a mí me parece que es una distracción ideológica, ¿no? Porque la tesis central que sostengo de arriba abajo es que no es que las máquinas vayan a controlar a los hombres, como algunos apocalípticos creen, ¿no? Sino que lo que va a pasar es que ciertos hombres van a controlar a otros hombres a través de las máquinas. Y ese es el riesgo, ese es el problema, ¿no? Es decir, el verdadero peligro, a mi juicio, no es la autonomía de la inteligencia artificial, sino el aumento del poder de las corporaciones y de los estados que poseen esos algoritmos. Porque hacia lo que vamos es hacia una especie de capitalismo y comunismo de la vigilancia, ¿no? En China ya saben que está la puntuación social, ¿no? Pero aquí en Occidente básicamente va sucediendo lo mismo, ¿no? Donde la cantidad de... Lo estamos viendo, pues por ejemplo, con el dinero digital, ¿no? Y con la introducción del euro digital y de las tarjetas, cada vez hay un mayor control prácticamente de los ciudadanos, ¿no? Y con el uso que todos hacemos de los móviles, pues este es cada vez mayor, ¿no? Y hasta el punto de que, por ejemplo, en Europa se ha prohibido, pero en otros países la geolocalización que llevamos en los móviles permite saber si ha sido una manifestación ilegal y que luego te llegue la multa. Entonces, son cuestiones, yo creo que de primer orden, ¿no? Tener en cuenta que este uso de los datos pone en riesgo, ¿no? a ciertas cuestiones de los individuos, ¿no? De la ciudadanía. Y es que estamos situados en una especie de tablero de ajedrez mundial, ¿no? Donde la inteligencia artificial es una cuestión también que toca a la soberanía y al poder militar económico, ¿no? Y donde Estados Unidos y China son los principales competidores. He dicho antes que Estados Unidos crea la inteligencia artificial y China la copia. Eso es cierto en el caso de la inteligencia artificial generativa, pero a día de hoy, en patentes industriales y robóticas, China ya lleva la delantera a Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos tiene los grandes, lo que todos nos hemos quedado de la inteligencia artificial, que es con los modelos de lenguaje, ¿no? ChatGPT, Gemini, Claude, etcétera. Y parece que de los chinos solo nos suena DeepSeek, ¿no? Pero en lo que tiene que ver con la robótica industrial, China le lleva ventaja a Estados Unidos, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es que detrás de esa nube etérea del metaverso, ¿no? Están los servidores físicos, los cables submarinos, los minerales raros y los intereses de Estado. Y entonces, esto explica muchísimas cuestiones que tienen que ver con lo que se llama la guerra de los chips. La administración Biden ya prohibió exportar chips a China para intentar frenar un poco la carrera tecnológica china, ¿no? A cambio, ¿qué hizo China? Prohibir la exportación de antimonio, de germanio, de tierras raras que necesitan la fabricación pues de todas estas, de los grandes centros de cálculo a Estados Unidos, ¿no? Entonces, aquí ya ven que Estados Unidos prohibió la importación de chips y sobre todo a Nvidia, ¿no? A China, y China a cambio prohibió la exportación de tierras raras, ¿no? Es lo que se llama la guerra de los chips y la guerra de los, pues estos de los minerales estratégicos, ¿no? Y esto es lo que explica muchas veces que, por ejemplo, la obsesión de la administración Trump con Groenlandia tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con encontrar fuentes alternativas de estos minerales a China, que muchas veces es el que los controla, ¿no? Sobre todo porque China se está haciendo con muchas de estas fuentes en África, ¿no?
Entonces, hay que ver que estamos metidos desde el punto de vista nuestro, ¿no? Donde estamos situados en España, estamos metidos aquí entre estas dos tierras, ¿no? De hecho, no es casualidad, y seguro que este es un tema que sale, ¿no? El hecho de que a día de hoy el presidente del gobierno está en China, ¿no? Y esto tiene mucho que ver, yo creo, con estas cuestiones de geopolítica, ¿no? Y donde luego, bueno, luego por si acaso podemos hablarlo, ¿eh? Hay un detalle interesante, ¿no? Que creo que desde el punto de vista de España se debería explotar, ¿no? Esto es algo que, por ejemplo, Fricdiano Álvarez Durantez Peados lo ha señalado muchas veces, y es que los productos chinos van etiquetados en inglés, pero el español es una lengua que también la entienden, por ejemplo, los portugueses, ¿no? Se da una curiosa asimetría. Los portugueses entienden el español, pero los españoles no entendemos el portugués, ¿no? Y si sumamos a los hablantes de español, los de portugués, la cifra es una cifra que puede competir muy bien con la plataforma anglosajona, ¿no? Entonces, una vía sería de defensa nuestra, sería decir, bueno, a China bueno, a lo mejor es que como idioma natural, como esperanto natural, en vez de usar el inglés, el español, ¿no? Y eso podría ser, sin duda alguna, una moneda que podría, por así decir, hacer que China pues cambiara, por así decir, de su orientación. Obviamente esto es, a día de hoy es política ficción, pero ahí hay que tener cierta visión, ¿no? De que en cierto momento China, que seguramente en un par de décadas acabe siendo la nueva potencia hegemónica, ¿no? Pues ver en qué situación logra esa hegemonía, si, por así decir, manteniendo esa visión centrípeta, ¿no? Donde lo que hace es pues una especie de poder veando o de qué manera, ¿no? En el caso de la IA, recuerden que los planes del gobierno del Partido Comunista Chino es lograr la hegemonía para la década de 2030, ¿no? Y todo apunta a que van camino de ello, ¿no? Si ustedes recuerdan, una semana antes de que saliera DeepSeek, la administración Trump, que ya debía olérselo, las grandes tecnológicas, firmaron un acuerdo multimillonario, el proyecto Stargate, con las grandes tecnológicas, para meterles un montón de dinero para construir grandes centros de cálculo. Porque a veces nos parece que esto les ha debido dar un montón de dinero a OpenAI, pero apenas hay retorno. Esto es muy curioso, ¿no? OpenAI es una empresa que no es excesivamente grande, ha invertido mucho, pero ha invertido tanto que apenas hay retorno, ¿no? Las cotizaciones en bolsa son cotizaciones muchas veces a futuro, ¿no? Donde se piensa que se va a llegar a la inteligencia artificial general, a la AGI, que se llama, y que entonces eso va a hacer que los inversores recuperen muchísima inversión, ¿no? Pero eso está por ver, ¿no? Y entonces voy concluyendo ya, ¿no? Y la conclusión es que, pues primero, voy a como tres niveles de análisis que he intentado dejarles claro a lo largo de la charla. Un nivel nociológico, donde la inteligencia artificial es tecnología avanzada, no es magia, pero tampoco es una especie de ciencia pura, es tecnología. Luego un nivel ontológico, donde les he señalado que sin cuerpo biológico no hay inteligencia humana y que entonces cuando comprendemos la inteligencia artificial es una herramienta potentísima, pero pensar que es equiparable a la inteligencia humana, eso es un mito, ¿no? Y luego el problema político, ¿no? Que es quizás el que me pidieron ustedes que más hincapié hiciera y es el que he hecho en las última parte de la intervención, ¿no? Que el problema, ya digo, es el control humano sobre esta herramienta, ¿no? Y entonces necesitamos, por así decir, menos ciencia ficción y más filosofía crítica, ¿no? Para regular estas herramientas en beneficio del bien común, ¿no? Y si alguna persona, bueno, pues está interesada en profundizar en estos temas, pues donde los he tratado es, como ha dicho a la introducción Miguel Candel, en mi libro publicado el año pasado, Filosofía de la Inteligencia Artificial, ¿no? Que se puede encargar por Amazon, ¿no? O también directamente a la editorial Pentalfa, ¿no? Que es la editorial de la Fundación Gustavo Bueno. Bueno, y quedo a disposición de preguntas o cuestiones que queramos tratar pues en la media hora que queda.